buenas noches. Centro de Investigación Paranormal Honduras, CIPH, habla para ustedes el director Teodosio Paz. Namaste, paz y bien para todos. Bienvenidos, esperando que esta semana haya sido fructífera para todos nuestros seguidores, que hayan recibido la bendición, la bonanza, la riqueza, la salud y la vida preparada, producida y otorgada por nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Bienvenidos todos, buenas noches. Hoy vamos a continuar difundiendo conocimiento, difundiendo ese conocimiento ancestral de nuestras civilizaciones anteriores, de nuestras razas que nos han precedido. Hoy hablaremos de la Lemuria, En el episodio anterior hablamos de la Atlántida, ¿verdad? De cómo fue la cuarta raza. Pues hoy vamos a hablar de la Lemuria, de la tercera raza que nos ha precedido. Nosotros somos ya la quinta raza, la raza aria, la más numerosa que el planeta va a tener, porque las otras razas que continúan no van a tener esa gran cantidad de habitantes que hoy por hoy tenemos en el planeta Tierra, llamados los terrícolas. Los terrícolas en la quinta raza aria. Pues hoy hablaremos de ese continente también perdido en el Océano Pacífico, la Lemuria. Y pues que estos temas que nosotros presentamos, pues de alguna manera vienen a enriquecer nuestro conocimiento esotérico, ¿verdad? Así que a compartir con sus amigos, a invitarlos a sus familiares a que visiten estas páginas y este canal, donde vamos o hablamos de temas interesantísimos para nuestro conocimiento espiritual. Cada planeta da 7 razas. Todos los planetas en los universos que contienen existencia y naturaleza, pues se les otorgan 7 razas. Luego el planeta deja de existir, pierde su alma y se convierte en un planeta muerto, ¿verdad? Queda como una luna. Eso es universal. Quiero decirles antes de empezar el tema que la existencia de la creación pues está formada o integrada por millonadas y millonadas de universos, ¿verdad? El infinito, que al final es un círculo, y si lo doblamos se convierte en el santo 8, o sea, el símbolo del infinito. Hay universos vivos y hay universos muertos. La existencia donde hay naturaleza y vida es en aquellos universos vivos. Hay universos que tienen galaxias completas que están muertas, pero que hay algunas galaxias que albergan sistemas solares que tienen vida, como la Vía Láctea, la nuestra. Hay otras galaxias, ¿verdad? Alfa Centauris, hay una infinidad que son millones también, que sí tienen sistemas solares y planetas que tienen vida. Pero así mismo hay algunos universos
que completamente sus galaxias, sus sistemas solares y sus planetas, pues no tienen vida, son muertos. Entonces, en realidad lo que existe son universos vivos y universos muertos. En los universos vivos está la existencia de la naturaleza viva. O sea que tiene los 4 reinos, ¿verdad? Mineral, vegetal, animal y humano. De eso hay miles, ¿verdad? Millones. ¿Y cómo se originó eso? Pues no fue el principio. Es el alfa. Es el pin. Es cuando el átomo Naus explosionó y se creó el día cósmico. Luego vendrá la noche cósmica, que es cuando todo lo creado se reduce al átomo. Y el átomo queda flotando en la nada. Entonces la existencia se expande en un día cósmico. Luego que tiene múltiples universos, millones de universos, y estos a la vez contienen millones de galaxias, y estas a la vez tienen cientos de sistemas solares. Y estos sistemas solares tienen miles de planetas. Entonces, en aquellos universos donde existe la vida y la naturaleza, entonces se le otorga a cada planeta de estos que tienen vida 7 razas. Estoy hablando de los planetas que tienen vida, porque hay planetas que son como lunas, son muertos, no tienen vida. Entonces se les otorga 7 razas. ¿Para qué? Pues sencillamente para que evolucionen. Y obviamente van a haber seres vivos en el reino animal y en el reino vegetal, en el reino humano. Bueno, el mineral pues ya se sabe, ¿no? Que van a haber elementales. Estos a la vez conforman el alma de cada planeta. Y entonces, como a cada planeta se le otorgan 7 razas, las cuales al cumplir con esas razas, y ese planeta no evolucionó, no entró en octavas superiores, entonces desaparece el alma de ese planeta, desaparece la vida, y se convierte pues en planeta muerto, y así va desapareciendo el universo poco a poco, gradualmente. Pero en el día cósmico pues están naciendo nuevos sistemas solares, nuevas galaxias, nuevos planetas. Entonces es algo que va a equilibrar. Pero volviendo a las razas y volviendo a nuestro planeta, diremos que ha producido 5 razas. La primera fue una raza que era completamente semietérica y semifísica, o sea, mitad astral y mitad material. La segunda fue ya una raza que era meramente física y que era andrógina, o sea, tenía los 2 sexos. Ya la tercera raza, que es la que vamos a hablar ahora, ya los sexos estaban separados y bien definidos. Existían los varones y las hembras. Pero quiero decirles que esta tercera raza, conocida como los lemures, pero no los lemures, los animalitos esos que existen, ¿verdad?, en las selvas de algunos países, especialmente Australia, sino que los habitantes del continente Lemuria, de la Lemuria. ¿Cómo era ese continente? Pues igual que el continente de la Atlántida, que tenía una forma de mariposa
y tenía canales de ingreso al centro del continente. Ya la Lemuria era diferente, era un planeta, perdón, un continente bastante amplio y estaba ubicado en el Océano Pacífico, ¿verdad? Entre lo que hoy es América del Sur y los países de Asia. Entonces existían esta raza poblando ese continente. Tenía una forma ovalada, pero no bien definido, sino que siempre con entradas y salidas, tenía penínsulas, tenía bahías, etc. Ensenadas, cabos, pero era un poco ovalada, o sea, más larga de un extremo que la otra parte, más larga que ancha. Entonces, pues ese tipo de tierra era volcánica porque había surgido del fondo del Océano Pacífico, ¿verdad? En esa época, hace más de como de unos 80,000 años. Ya hace bastante tiempo atrás, de 80,000 a 100,000 años. Entonces, este planeta, este continente, pues tuvo igual, ¿verdad? Sus culturas, sus ciudades, nada más que la cantidad de habitantes era mucho menor a la cantidad de habitantes que logró tener el continente Atlante, ¿verdad? O sea que la Lemuria, la población no era tan numerosa, ¿verdad? Eran los que habían sobrevivido de la catástrofe anterior de la segunda raza. Entonces, eran gigantes, enormes. Estamos hablando como un edificio, ¿no? Como un edificio de 4 pisos, de 3 pisos de altura. Eran esos gigantes. Eran pronunciados de su frente y se notaba la profundidad de las cuencas de los ojos. Los pómulos eran un poco metidos, eran narices aguileñas, bien pronunciadas, orejas enormes, y estamos hablando de unos 20 metros de altura aproximadamente. Estos seres se movían lentamente, pero eran bastante divinales, ¿verdad? El problema de ellos fue, igual que nosotros, el ego, pero lo tenían tenían la ventaja de que conocían cuál era el secreto para purificar sus almas. Sin embargo, esto que nosotros manejamos psicológicamente, pues, es un problema serio para nosotros los humanos. Al final sucumbieron, ¿verdad?, en su desarrollo espiritual, no pudieron evolucionar y finalmente entraron en involución y fracasaron, dando paso a la cuarta raza, que eran los atlantes. Entonces, siempre ha sido el mismo problema. Si nosotros no luchamos por un despertar de conciencia, vamos a estar en este círculo vicioso siempre.
naciendo y muriendo, cometiendo errores y pagando por los errores que cometemos. Porque obviamente al cometer un error uno infringe una ley de las que cada dimensión controlan, o sea, de la cantidad de leyes que en cada dimensión tienen y en la dimensión que nos encontremos nosotros. Obviamente estamos viviendo en la tercera dimensión. ¿Por qué se le llama tercera dimensión a este mundo? Porque solo tiene 3 medidas. Si yo cojo este control, tiene grosor, tiene ancho y tiene largo. Y cualquier objeto que tomemos va a tener siempre 3 medidas, 3 dimensiones. Dimensión quiere decir medida. Entonces vivimos en una dimensión de 3 medidas. Entonces se conoce como la tercera dimensión. Yo, por ejemplo, soy ancho, soy grueso y soy alto. Entonces tengo 3 medidas. Estoy ubicado en la tercera dimensión que tiene determinada cantidad de leyes que controlan esta dimensión. ¿Y por qué existen esas leyes? Porque vivimos en un universo que tiene naturaleza, que existe y que tiene vida. Entonces, la vida es la que le da espíritu al planeta. Todos los planetas que albergan humanidades en el universo son planetas que tienen alma. Nuestra Tierra tiene alma, como nosotros tenemos alma, como un perro tiene ánima, como un vegetal tiene elemental y como una roca tiene elemental. Elementales tienen las rocas. Cada mineral tiene su gran cantidad de elementales. Entonces, así el planeta tiene alma que se alimenta del resto de alma, o sea, de sus hijos que somos nosotros, de las ánimas de los animales, de los elementales, tanto de la tierra, de minerales, como de las plantas. Pero llega un momento que esa alma de ese planeta muere. Cuando ya producido sus 7 razas. En el caso de nosotros, de los terrícolas, del planeta Tierra, o planeta azul, como lo llaman los extraterrestres, vamos por la producción de la 5ª raza, que es la más numerosa. Los lemures pues no tuvieron esa gran cantidad de gente que tuvo la Atlántida, mucho menos la cantidad de gente que nosotros tenemos. Eso al inicio, o sea, cuando ya íbamos a la altura de la 3ª raza, había un objetivo, que era realizar el camino de retorno al Padre. Como bien lo vino a demostrar el Señor Jesucristo, que nos indica en todo su vía crucis el proceso espiritual de cada uno de nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Él lo vino a demostrar con hechos, físicamente. Entonces, ese era el objetivo a esas alturas donde vivía la raza lemur.
en ese continente, en el Océano Pacífico. Desafortunadamente, siempre la serpiente tentadora del infierno ha aparecido. Y debía esta tercera gran raza, que también tuvo tecnología, tenían muy buena tecnología, tenían la teletransportación, dominaban la multiplicidad de lenguas, o sea, tenían el don de lenguas. Y eran enormes. De hecho, fracasaron igual que la cuarta raza y que la segunda raza. Porque lo que hace fracasar una raza es su estado espiritual, su estado interior equivocado. Entonces, no pudieron ellos superar su espiritualidad, a pesar de que eran gigantes. En algún momento la ciencia de la arqueología va a encontrar cuerpos enormes de seres humanos gigantes. Son los de la Lemuria. También los animales que habían en esa época eran gigantes. ¿Y dónde tenían su capital central? Pues exactamente en el centro de ese continente. Hay algunos vestigios hoy día de algunos residuos, o sea, de algunos excedentes, o sea, parte de esa tierra que está sobre la superficie del mar en América del Sur. Un poco retirado de la costa, para ser exacto, de la costa chilena, bastantes kilómetros adentro del Océano Pacífico. Hay una pequeña isla ahí que le llaman la isla de Pascua. Esa isla es un remanente de la Lemuria. Y de hecho, los vestigios, la arqueología que hay allí, las ruinas que hay allí, son de esa raza. Por mucho que investiguen los científicos, no van a poder probar de que esas estatuas fueron hechas por humanos normales como nosotros. No. Esas estatuas fueron elaboradas por los lemures, o sea, por los habitantes de la Lemuria. Ellos construyeron esas enormes esfinges, llamados hoy moais. Pues exactamente como son esas estatuas, así eran sus habitantes, pues. O sea que son réplicas de ellos, como para dejarlos para la historia. Tallaron en esa roca volcánica esas grandes estatuas. Y como ellos eran gigantescos, las máquinas que usaban eran gigantes también. No eran máquinas pequeñas, donde podían transportar tan enorme peso. Para ellos no era difícil. Así que los moais, o las estatuas de la isla de Pascua, son la viva fotografía de un habitante o de los habitantes de la Lemuria, que quedaron en esos restos, en ese pedazo de isla que no se hundió, porque igual la Lemuria fue autodestruida y hundida en el Océano Pacífico. Hoy por hoy, las restos de sus edificaciones, de sus ciudades,
¿verdad? Sus vestigios están bajo las aguas del Océano Pacífico. Luego pues surgieron otras islas después, ¿va? Cuando este continente se hunde surge, era un continente que tenía una forma diferente a lo que hoy es América del Sur. Y surgen otras partes de India, que India en el tiempo de la raza atlántica, la India era una isla. Pero la presión de las placas tectónicas fue arrinconándola de modo de que hoy forma parte del continente asiático, ¿no? O sea que está pegado a la gran meseta tibetana. Entonces, pero la India era una isla enorme que estaba, pues, en parte del Océano Pacífico. Así que a través de los miles y miles de años, la Tierra se ha ido transformando, continúa transformándose. La Tierra hay partes que se van moviendo, lo que pasa es que se requiere grandes estudios, o debe de haber una institución que se dedique solo a eso, al estudio de la historia de la Tierra. Así que este gran continente, donde habían ciudades y todo, hoy está bajo las aguas del Océano Pacífico. ¿Qué hacían? Ellos tenían sus religiones, tenían su tecnología, tenían sus gobernantes, igual que nosotros. La diferencia es que nosotros somos pequeños. Andamos de 1.50 para arriba, o desde el enanismo hasta personas que andan cerca de los 2 metros de altura. Pero en esa época no existía esa desigualdad de medidas. Eran todos de un solo tamaño, de una sola altura, de una sola medida. Incluso los atlantes en su mayoría eran de 2 metros, mínimo. Mínimo eran 2 metros. Habían más altos de 2 metros. Porque obviamente venían de descendientes de la Lemuria. Entonces, allí ya se pierde tamaño. Por eso el continente de la Lemuria era bastante amplio, estaba bien extendido en el Océano Pacífico. ¿Verdad? Tenía una forma ovalada, viéndolo de arriba hacia abajo. Entonces, sí tenía parte polar cerca del polo sur. Y vuelvo y repito, tenía grandes ciudades, no era gran cantidad de habitantes, ¿verdad? Había una cantidad un poco mayor que la segunda raza, pero bastante menor que los atlantes. O sea que los atlantes fueron más numerosos. Pero nosotros, los de la quinta raza, que poblamos todo el globo terráqueo, o sea que estamos diseminados lo largo y ancho del planeta, y que estamos ubicados en los 5 continentes, es la raza más numerosa que ha producido la Tierra. Y no va a producir más cantidad que nosotros en las otras razas, no. Esta raza va también a llegar a un máximo de tecnología. Pero igual todo eso desaparece al final.
Así que la raza del Lemuria existió, fue un continente. Ahora sus vestigios, sus ruinas están bajo las aguas del Océano Pacífico. Vuelvo y repito, lo único evidencia que quedó fue la isla de Pascua. Y esas estatuas de los moais son estatuas elaboradas por los habitantes de la Lemuria. Muy bien, hermanos, vamos a ver si tenemos preguntas. Juan Manuel Barrios dice, ¿cuándo va a ser nuestra arca de Noé? ¿Cuándo va a ser nuestra arca de Noé? Bueno, eso de la arca de Noé, quiero decirles que no existió. Es un simbolismo, ese término es un símbolo, un simbolismo. No es literario, no fue que hicieron esa construcción y que metieron parejas, dice, de animales. ¿Cómo? Eso no tiene lógica. Son millones de especies de animales. ¿Cómo los van a meter en una nave o un objeto de esa naturaleza? Eso, para empezar, no existe. Y lo que habla de Noé, pues era el Mesías enviado de Dios en esa época, que por cierto fue en la Atlántida. De allí para acá es la Biblia esa que nos habla el Génesis, que nos habla del Éxodo. Eso fue de la cuarta raza para acá que escribieron eso. Pero antes de ese diluvio y de Noé y de esa arca, ha existido humanidad. Ha existido mucho más allá, miles de años atrás. Entonces, el término arca es un simbolismo. Eso está relacionado con la alquimia sexual, ¿verdad? Esa práctica de la que hablan los alquimistas. Los alquimistas hablan de eso. Entonces, lo del arca de Noé está relacionado con eso, para empezar. Lo otro que pregunta, este ya es Juan Sebastián. De un tiempo para acá, dice, los grandes medios han tratado estos temas como en History Channel y el programa de alienígenas ancestrales. Esto lo hacen para confundir más a la gente o para enseñar de estos temas como usted lo hace, don Teo. Bueno, creo que esos programas son programas de investigación periodística. Es periodismo de investigación. En contubernio con algunos grupos científicos y con algunos conocedores de la historia humana. Entonces se unen todos, crean un programa, ¿verdad? Tal vez me cierra la puerta. Entonces crean un programa y pues ese negocio. Imagínense yo que tuviera el programa y que anunciara o que pusiera anuncios para que me sea rentable. Entonces, igual, nada más que tendría que tener un equipo ya más sofisticado, tecnológicamente hablando, ya sería una especie de canal. Pero igual, ¿verdad? La gente, para que lo pueda ver y con toda la investigación que se haga, videos,
evidencias, etcétera, fotografías, imágenes, que tienen un costo, ¿verdad? Entonces la gente tendría que pagar. Pero como esas compañías de eso viven, entonces hacen este tipo de programas que en algunos casos acertan, pero en su mayoría no. Porque ellos relacionan una cosa siempre a un tema central: alienígenas. Quiero decirles que los extraterrestres no son alienígenas. Los extraterrestres son seres que viven en otros mundos, en otras culturas, en otras civilizaciones, y tienen un nivel espiritual diferente al nuestro. Tampoco es como los presentan, ¿no? Entonces, pero ellos hacen lo que está a la mano de ellos, ¿verdad? Entonces, no considero, honestamente les voy a decir, no considero que ese tipo de programas los hayan creado ellos para confundir a la gente, no. Eso es negocio, es dinero, pues. O sea, crean un programa de entretenimiento, un programa de investigación en base a lo que ellos manejan, y es un negocio porque es un trabajo, pues. Recordemos que la televisión fue creada para el entretenimiento, ¿verdad? Y ahí pueden ellos pasar todo. Entonces, en base a eso, no es que ellos quieran confundir, tal vez existe ese propósito, pero la verdad es que de todo lo que exponen, tal vez un 90% es irreal. Y un 10% acertan ellos, porque ellos viajan, ellos investigan, ¿verdad? Y toman evidencias, pero el concepto que tiene eso, pues no está en verdad conectado con la realidad de cómo ha sido la historia humana. ¿Verdad? Para Juan Sebastián, buena pregunta. Rosita Rodríguez: ha sido, dice, el planeta X quien ha destruido a este planeta y quien provoca con sus energías estas condiciones caóticas de la humanidad. Sí. Siempre el planeta X tiene mucho que ver en la destrucción de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque sus hijos, recordemos que la Tierra es nuestro hogar, es nuestra casa, y que nosotros somos hijos y habitantes de esa casa. Nosotros somos hijos de la Tierra. Entonces nosotros hemos estancado con nuestras actuaciones, con nuestra forma de ser, el proceso evolutivo espiritual de la Tierra. Entonces nos ganamos ese karma de que el planeta X siempre venga, casi cada 26.000 y fracción de años, a destruirnos. Siempre. Porque nosotros no hemos sido capaces de superar nuestra frecuencia espiritual, o sea, elevar nuestros niveles del ser, elevar nuestros niveles de alma. Por eso nos sucede esto. Porque no pasa en otro mundo, nos pasa a nosotros. En otros mundos han superado esta situación. Entonces nosotros, a pesar de que ya vamos por la quinta raza, no hemos podido superar la involución, que es una ley natural. Ya lo dije yo, que los planetas que tienen vida es porque viven y tienen naturaleza en un universo con existencia.
por eso, ¿verdad? Vamos a continuar aquí. Juan Manuel Barrio. Bueno, ya le contestamos. Vamos con Mari. Dice, se han encontrado esqueletos de esos gigantes. Los han publicado en redes sociales. Pero bueno, no aclaran a qué raza provienen porque no deben saber. Claro, por eso no lo dicen. Solo lo descubren, ¿no? Y más bien una sorpresa. O sea que la comunidad científica se sorprende con esos hallazgos. Pero en realidad pertenecieron a esas razas que yo estoy hablando. Quiere decir que existieron. Que no estoy fuera de... que no es un invento, pues. ¿Verdad? Que estamos exponiendo un tema de estudio basado en algún conocimiento espiritual, ¿verdad? Por supuesto. Pero que existió, existió. Y no solo eso. Van a encontrar huellas de esos gigantes de esas épocas, que son miles de años atrás. Huellas, por ejemplo, de la primera raza, que eran más gigantes todavía, más gigantes, más grandes, de mayor tamaño. Los de la segunda raza eran más grandes que los lemures. Y los de la primera raza eran súper más grandes que la segunda. Entonces, en lava volcánica van a empezar a encontrar tamaños de zapatos gigantescos. Pero son habitantes que ha tenido nuestro planeta. Por eso es bonito ver estos programas, porque aquí nos damos cuenta más o menos cómo están las cosas. Entonces, ya ve, ahí está, ¿ve? Hay una evidencia, han encontrado, dice Mari, que en las redes sociales han publicado fotos ¿verdad? De esqueletos gigantes. Claudio Durán, buenas noches, hermano Teo. Según las cabezas de la isla de Pascua, estas son alargadas de cara. Así eran ellos, así eran ellos. ¿Y de cuántos metros de altura eran ellos? Eran más altos que los atlantes. Los arqueólogos dice aquí, los arqueólogos han encontrado por la isla de Java restos de gigantes de 5 metros. Sí, eran poco los de la Lemuria. Dije que eran más o menos como de unos 20 metros de altura. Eran gigantes. Bueno, y las estatuas vienen siendo como fotografías, ¿no? Lo mismo los textos escritos por los atlantes, por los lemures, que quedaron en piedra, figuras gigantescas que han descubierto. Son imágenes de ellos, tallados de piedra para que queden para la historia, ¿no? Porque aunque tuviesen ellos la tecnología, de nada sirve. Por ejemplo, las evidencias que nosotros vamos a dejar no se van a encontrar porque son cuadros de papel, cosas que se destruyen. Pero solo aquellas imágenes talladas en piedra perduran por los siglos de los siglos. Lo que han hecho pues las culturas ya un poco más cerca, la maya, la inca, ¿verdad? Los persas, por ejemplo, los egipcios, que ahí están las descripciones y hay hasta textos, ¿no? Pero esos son recientes. Ya lo que estamos hablando ahora sí ya hace tiempitos, ¿no? Hace miles y miles de años. Pero hay evidencias, ¿verdad? Hay estatuas, hay
inscripciones en rocas y ahí las van descubriendo. Los investigadores de los alienígenas más que todo hacen ese tipo de investigaciones y de reportajes. Carlos Flores dice, ¿una raza cuántos años vive? Pues aproximadamente casi, vamos a hablar entre 25.000 y unos 28.000 años. Las razas están de acuerdo a las edades, pero por ahí andes, entre 25 y 30.000 años es un espacio de tiempo que lleva una raza, porque depende también de cómo uno evolucione, ya sea físicamente o ya sea espiritualmente. Eso va a depender, y también de la cantidad de habitantes que tenga un planeta. A mayor cantidad de humanos, más acelerada la destrucción. Eso depende, ¿verdad? Entonces, aunque hay una mecánica celeste que ya está prácticamente programada, que anda por los 26.000 y fracción de años. Entonces ahí empieza la destrucción. Pero una raza, más o menos ese tiempo existe, porque primero aparecen las primeras 3 razas, después las 7 subrazas, ¿verdad? Y un sinnúmero de combinaciones. Carmen Espinosa dice, el perrito coopera con su vibra. Algo nos quiere decir, adivina, buen adivinador. Sí, la mascota se llama Sisi. Muy bien. Pablo Isidro Valenzuela, ¿algunas recurrencias de la Lemuria que se están repitiendo en nuestra raza aria y otras más que se verán al futuro? Sí hay algunas recurrencias, no todas, pero sí hay. César López dice, bueno, pero para ver algunas recurrencias, la desproporcionada ambición, por ejemplo, ¿verdad? La avaricia. Un sistema social que es el mismo que hemos tenido en la Atlántida, en la Lemuria, y nosotros estamos recurriendo a eso mismo, al poder, a querer viajar al espacio exterior, tener control sobre todo, manipulación, como se está haciendo ahora, que nos tienen controlados hasta por los medios. Entonces, lo que acaba de decir Susan es cierto. Entonces, eso es lo mismo, se está repitiendo. Elías Pérez dice, o sea que cada vez hemos ido más pequeños hasta el porte que nos han quitado por mal comportamiento. Entonces, sí, las razas se van degenerando. En la medida que sale la primera, la segunda, entonces vamos perdiendo tamaño según el estado degenerativo en que nos encontramos. Y fíjense que ya en la otra raza que viene, más pequeños todavía. Y la última, pequeñitos, de 50 centímetros. Controlame a Sisi. Muy bien, entonces vamos perdiendo peso según las razas, claro que sí, por el comportamiento. Sí, claro. Daniel Vidal dice, ¿cuándo encontrarán la pirámide de cristal que está en la Atlántida perdida? Dicen que ahí está todo el secreto, que allí está todo el secreto de la humanidad. Namaste, don Teo. Bueno. Ahora andan buscando la Atlántida. Si se logran sumergir en el lugar exacto, la van a encontrar. Sí, ahí está. Pero
También yo les dije que hay muchas cosas de verdad de la Atlántida que están en la Amazonia brasileira, ¿verdad? A unos 25 metros nomás, bajo la superficie. Y ahí hay mucha maquinaria, mucha tecnología atlante, que espero yo que le encuentren, ¿verdad? Espero. Pues no se sabe, ¿verdad? Como aquí todo está siendo controlado, la verdad, hermano, es que no se sabe exactamente cuándo van a encontrar esa historia. Marloncito Hércules dice, don Teo, ¿y cuándo el libro de Enoch dice que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres? ¿A qué mujeres se refería? Mire, ¿verdad? El libro de Enoch dice que los hijos de Dios se allegaron a las hijas de los hombres. ¿A qué mujeres se refería? A las iniciadas. O sea, que hay sacerdotisas, ¿verdad?, que vienen a cumplir una misión. Entonces, cuando un mensajero de Dios o los mensajeros de Dios vienen y encuentran esas hijas de los hombres, se refieren a mujeres que tienen cuerpo físico de mujer, pero que son iniciadas, son sacerdotisas para el trabajo. A eso se refiere Enoch. Eso se ha dado de los hombres. ¿A qué mujeres se refería? Se refiere a esas. Y dice, y cuando Caín también tenía miedo de que lo mataran, ¿a qué gente se refería? ¿Verdad? ¿A qué gente se refería? Si se supone que no había más gente. Bueno, Caín era una tribu, Abel era otra tribu, Adán era una tribu y Eva era otra tribu. No era una persona. Adán era el nombre de una gran cantidad de personas, como cultura, como sociedad, ¿verdad? Como decir mayas, aztecas, incas, toltecas. Y obviamente iba a encontrar mujer porque había montones de las otras tribus, eran tribus. Entonces, pero como leen la Biblia literal y entonces personifican, individualizan, y entonces la Biblia, leyéndola literalmente, sin tener la capacidad de comprenderla, entonces se contradice. Entonces, buena pregunta la de Marloncito, buena pregunta. Eran tribus, Marloncito, por eso él encontró mujer. Pero esto no se lo van a explicar las religiones porque ellos no saben de esto. Esto ya es otra cosa, pues lo que estamos estudiando. Por eso, dice Frank Ortiz, don Teo, ¿usted cree que es posible que la Lemuria, que han sido hundidos en las aguas pacíficas, es posible que un 1% hayan quedado vivos en las aguas? Le comento esto porque hay personas, vamos a ver, le comento esto, dice, porque hay personas, que han ido a las playas de noche y se quedan hasta el amanecer, y unos se han dormido en la arena y se lo han llevado dentro del mar adentro. ¿Podrían ser ellos? ¿Qué dice usted, don Teo? No son personas, no son elementales. Hay que recordar que el agua, la tierra, el bosque, la vegetación, el aire, el fuego incluso, tienen elementales. Entonces, si alguien se duerme en una playa y es llevado a un lugar raro y extraño para él, entonces son los elementales del agua la que lo
lo van a llevar a esos lugares, pero no son sobrevivientes de aquella época, ¿verdad? Son elementales probablemente antiguos, porque generalmente los elementales tienen millones de años de estar ahí. Entonces son elementales los que hacen esos trabajos y lo puede llevar a uno en un sueño o físicamente transportarlo a lugares de esa índole. De hecho, la vida y la muerte tienen grandes misterios que nosotros somos los encargados de investigarlo. Cada ser humano tiene la capacidad para poder investigar todos estos casos misteriosos que tiene la vida y que es bueno hacerlo. Yo por mi parte en esta existencia estoy haciendo lo que puedo hasta donde llego, pero no paro, siempre estamos investigando. Así que eso es lo que sucede, Fran. Buenas noches Carmen. Pronto nos veremos. Y entonces, ¿cómo era el nombre correcto de Adán y de Eva? No, es que no eran personas, ¿verdad? No eran personas, eran tribus, clanes, o sea, una sociedad, ¿verdad? Y eran seres de esas razas anteriores por esos tiempos. Entonces fue como por la segunda raza, pero había una gran cantidad. Entonces Adán es un término que lo ponen en la Biblia, pero no era que se llamaban así, ¿verdad? Así como aquí tenemos incas, mayas, aztecas, que son nombres de civilizaciones, pues estos eran así, ¿verdad? Nada más que luchaban unos contra otros. Entonces de allí narra la Biblia, prácticamente de allí narra el Génesis de la segunda raza, y ya habla del diluvio, que es la cuarta raza, habla de la tercera raza, pero no describe exactamente cómo ha sido. Pero entonces estas tribus tenían sus nombres. Lo que pasa es que en la Biblia a uno le dicen Adán, a la otra tribu le dicen Eva, a la otra tribu le dicen Caín, a la otra tribu Abel. O sea, que la tribu de Eva y Adán procrearon, o sea, crearon las otras tribus, eran descendientes de ellos, ¿verdad? Pero no eran esos nombres que se llamaba uno Adán y el Eva, no. Eso no eran personas, eran tribus, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Carmen. ¿Por qué los aviones y barcos que se hunden en las Bahamas? ¿Y qué es lo que ocurre allí? Bueno, es que allá hay un portal dimensional del que estaba hablando nuestro amigo Yesca, ¿va? Él estaba preguntando, son portales dimensionales. El que entre allí, por eso los aviones ya no pasan por ahí, los barcos se desvían, porque ahí corren el riesgo de desaparecer y aparecer en otra dimensión. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso desaparecen los aviones y barcos, porque allí hay un portal dimensional. Dora Garza dice, hola, buenas noches, don Teo, saludos. Saludos para Dora Garza, que está con nosotros acá en el programa. David Yescas, ¿verdad? Nos habló de esos portales. Don Teo, ¿cuál es la raza que se reproducía a voluntad? La primera y parte de la segunda. Porque el pecado capital vino en la segunda raza. Pero la primera y la mitad de la segunda raza, la reproducción era voluntaria. No eran seres como nosotros. Hoy, después de la mitad de la segunda raza, hubo separación de sexo. Es donde
dice la Biblia que Dios sacó de la costilla de Adán a Eva. Pero no fue que le arrancó la costilla, no. De la tribu de Adán se formó una segunda tribu que fue, Dios la nombra Eva, ¿verdad? Eva, entonces, ahí se da la separación de sexo y ahí aparece el pecado original, que es la fornicación. Pero antes de la mitad de la segunda raza para atrás, todo era por voluntad divina. O sea que nos empezamos a degenerar en la segunda raza. Muy bien, entonces hemos llegado, hermanos, al final del tema. Vamos a hablar de Copán, de las ruinas y de otras culturas en el próximo segmento de Centro de Investigación Paranormal. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga, les deseo eterna salud y larga vida. Buenas noches, que tengan una feliz semana. Paz y bien, namaste, paz para todos.